Concluyendo el sermón de la montaña, el maestro dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a una persona sensata que edifica su casa sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, hace lo del insensato que edifica su casa sobre la arena. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 21, 24 al 27. La gran cláusula de la palabra de Dios, de ese estilo como de frases lapidarias, para la conclusión de un sermón que se llama en la Biblia el Sermón de la Montaña: aprender a hacer la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 2 de diciembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy se distingue por el martirio, la causa de la dedicación total de la fe a Dios y en ningún momento dar un paso atrás por renegar del cristianismo o evitar la muerte o cualquier otro asunto. Tiene esa gran cualidad Santa Viviana. Está considerada en la Iglesia Católica como la patrona de los epilépticos y fue virgen y mártir romana, y aparece en el siglo IV de la historia de Roma y constata esa presencia de esta santa con un emperador romano llamado Juliano II, y le llamaban el apóstata porque después de que se promulgó el edicto de Milán por manos de Constantino, este emperador renegó públicamente, eso significa apostatar, renegó públicamente del cristianismo y se declaró como una persona pagana. La vida de San Viviano se mueve en ese ratico. Está registrada en un libro muy grande que tiene la Iglesia Católica, importantísimo, que le llaman en el Vaticano el Liber Pontificalis, o sea, el libro de los pontífices, donde se precisa que el Papa San Simplicio mandó a edificar una basílica en Roma dedicada a Santa Viviana la Romana, y allí reposan las reliquias de esta santa que nació alrededor del siglo IV de la historia y nos sirve a nosotros como un ejemplo de la persona que se sostiene hasta el final en su fe por encima de cualquier peligro, de cualquier amenaza. Nuestro tema para hoy: aprender a hacer la voluntad de Dios. Aprenderle a la Santa Biblia frases grandes, lapidarias, cláusulas divinas como: no todo el que diga Señor, Señor entrará. No todo el que hable más de la cuenta o se crea muy santo y muy bueno se ganará el reino de Dios, sino que lo hará el que haga la voluntad de Dios. Entonces la vida la mueve ese capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, donde prácticamente hay una síntesis de un sermón que se llama de la montaña, para hablar de la importancia que tiene en ser una persona sabia, sensata o insensato. Cualquiera de las dos cosas puede elegir una persona para vivir su propia historia. Entonces, a manera de cuento, el maestro va hablando de construir la vida de cada uno de nosotros, de una casa sobre la roca. Es decir, el camino es: todo el que escucha mis palabras y las ponga en práctica será como la persona prudente que construye su casa sobre la roca. Ese es el punto. Lograr ser la persona prudente, sabia, la persona que construye su casa sobre la roca, es decir, la persona que le obedece a Dios, la construye sobre los valores, sobre la ética, sobre la moral, sobre los buenos consejos, se deja ayudar de los demás. ¿Quiénes no entran en este grupo? Los que se enorgullecen de sus méritos,
los que se justifican a sí mismos y le echan la culpa a los demás son malos, todos somos malos, todos tenemos rabo de paja, todos somos pecadores. Y con ese cuento andan 2000 años y siguen diciendo exactamente la misma frase y no la cambian. Los que viven enredados en quehaceres que se promocionan personalmente, que hoy en día pues es una frase que dice como que les gusta aparecer ante los demás. Los que se olvidan de lo esencial y lo fundamental. El Papa Francisco, en una homilía en diciembre del año 2019, hablando del hombre sabio y del hombre necio. Y ahí está la vida de edificar, construir y edificar la vida de un ser humano. O eres sabio, prudente, o eres un necio, insensato. El sabio, dice el Papa, construye su vida en lo sólido y en lo fundamental. Y el necio vive de las apariencias, del orgullo, de la egolatría, de la prepotencia de ser humano. El Señor es la roca segura y fuerte, dice el Papa Francisco, y las personas les gusta algunas, o muchas, diríamos, la apariencia son la arena. Con las apariencias entonces la vida termina, dice el Papa. La solución que da el Papa es el discernimiento, es ese ejercicio de discernir qué quiere hacer usted con su vida. ¿Quiere seguir aparentándole a una sociedad? ¿Quiere seguir aparentando por cosas, por dinero, por vivir en un barrio, en un sitio? ¿Porque viajas, porque tienes títulos, porque hablas tantos idiomas? ¿O quieres ser una persona buena? Solo quien allí se reconoce pecador, deseoso de la salvación, demuestra que tiene una vida basada en la roca, dice el Papa Francisco. ¿Cómo construir entonces y edificar una vida sobre la roca? ¿Cómo edificar la vida que sea buena, que la persona la disfrute, que termine bien su vida en este mundo? Se lo puede preguntar uno a la psicología, se lo puede preguntar a la filosofía y encontrará un Aristóteles, encontrará un Sócrates, encontrará un Platón. Son personajes muy buenos para hablar sobre la base y el fundamento. Por ejemplo, Sócrates hablaba del conocerse a sí mismo y Aristóteles hacía un planteamiento muy completo del ser de la persona, que es cómo construir la vida. Miguel de Unamuno, por ejemplo, un filósofo español, un excelente escritor de la década del 98, es decir, género, cultivó como la novela, el ensayo, el teatro, la poesía, y este Miguel de Unamuno decía, ¿cómo edificar la vida? Pon en tu orden, muy alta una mirada, lo más alto que puedas, más alta donde tu vista no alcance, vas a encontrarse y apunta a esa mirada de vida. También los psicólogos tienen la palabra en este caso, cómo organizar un proyecto de vida, pregúntale a un psicoanalista. Hay un psicólogo y un neurocientífico llamado Carlos Peñalosa y él hablaba de un decálogo para construir un proyecto de vida. Es decir, causa pereza. Puede ser que a un joven de hoy en día lo pongan a organizar un proyecto de vida y diga, ¿y eso qué es y cómo se organiza? Bueno, al menos a mí me han preguntado varios jóvenes cómo se hace un proyecto de vida. Y este elemento de juicio que da el psicólogo me parece bueno. Dice el psicólogo, primero, conocerse a sí mismo. Consiste en identificar las fortalezas y las debilidades que tiene la persona. Segundo, realimentarse, es decir, de las apreciaciones que le digan a usted las personas. Realimentarse, no enorgullecerse, no pasarse de ahí, dice el psicólogo. Tener intereses de tus características personales, cuáles son las que vas a defender y la vas a sostener. Definir qué metas tiene que la persona definir, como esa gran frase de divide et impera en latín, define y serás rey y triunfarás en tu vida. La persona que define, la persona que no está cambiando todos los días, que se la encuentra uno y ya no estoy estudiando esto, ya estoy en otra carrera, no, me decepcioné, no, me fui, ya no vivo allí, ya vivo allá, y denle para todas partes. Entonces el psicólogo dice, no, define, planea, dice el psicólogo, es decir, organice un programa de actividades y coloque en esas actividades como alcanzar metas a corto plazo. Voy a alcanzar esta meta
Infórmese, es decir, lea, investigue y lea psicología, consulte con un psicólogo, con un asistente, infórmese, no crea que usted se las sabe todas. Apoyarse, busque apoyo en alguna persona, un buen amigo, una persona bastante madura, una persona que le ayude y ejecute, es decir, realice planes de mejoramiento identificando cuáles son las aspiraciones de tu propia vida. Y la última, que es la décima, dice el psicólogo y también el neurocientífico en el campo de la psicología: realiza tus metas de una manera ordenada. Ahí la Biblia, la Sagrada Escritura, la psicología, la filosofía, la ética, la moral, nos van dando elementos suficientes para organizar bien una vida desde la juventud y organizar esa vida muy buena. No todo el que me diga Señor entrará en el reino de Dios. La persona que aprenda a hacer la voluntad de Dios será la más grande en su vida cristiana. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,